¿Y si te dijera que hace más de 4600 años tuvo lugar una batalla que involucró control del clima, bestias sobrenaturales e intervención divina, y que esta batalla literalmente determinó el curso de la civilización china? Podrías pensar que estoy describiendo una novela de fantasía o un videojuego antiguo. Pero según los registros históricos y la mitología china, esto es exactamente lo que sucedió en la batalla de Chuolu, uno de los conflictos más significativos en la historia humana, del que probablemente nunca hayas oído hablar. La batalla de Chuolu no fue simplemente cualquier escaramuza antigua. Este fue el conflicto que supuestamente estableció los cimientos de la civilización china, determinó quién se convertiría en los ancestros del pueblo chino, y creó el marco mitológico que influenciaría la cultura china durante milenios. Fue una batalla entre dioses y demonios, orden y caos, civilización y barbarie, librada con armas que parecen más ciencia ficción que guerra antigua. Pero aquí es donde se pone interesante. Mientras los historiadores modernos debaten si esta batalla realmente ocurrió como se describe, la evidencia arqueológica sugiere que algo significativo sí sucedió en la región alrededor del 2600 a.C. La pregunta no es si la batalla de Chuolu ocurrió, sino qué realmente pasó y por qué este conflicto particular se volvió tan central para la identidad china que aún se celebra hoy. Esta es la historia de cómo tres figuras legendarias, el Emperador Amarillo, el Emperador Llama y Qi Yu, lucharon por el control de la China antigua usando todo, desde osos entrenados hasta brújulas que controlaban el clima. Es un relato que mezcla historia, mitología y quizás solo un toque de tecnología antigua que apenas estamos comenzando a entender. Ilíqueras los protagonistas legendarios. Para entender la batalla de Chuolu, necesitamos conocer a sus tres protagonistas principales, figuras tan legendarias que distinguir entre sus aspectos históricos y mitológicos se vuelve casi imposible. Estos no eran líderes tribales ordinarios. Según la tradición china, eran seres semidivinos con poderes que harían sentir celos a los superhéroes modernos. Primero hablemos de Huang Di, el Emperador Amarillo. Ahora podrías preguntarte por qué se le llama amarillo. ¿Es por su apariencia, su vestimenta o algo completamente diferente? La respuesta revela algo fascinante sobre la cosmología china antigua. En la filosofía tradicional china, el amarillo representa el centro, el elemento tierra y la estabilidad. El emperador amarillo no fue nombrado solo por un color, fue nombrado por un concepto. Él representaba el orden, la agricultura, la civilización, todo lo que la cultura china antigua valoraba. Pero, ¿qué hacía tan especial al emperador amarillo? Según los registros del gran historiador, escritos por Sima Qian alrededor del 100 a.C., al emperador amarillo se le atribuía haber inventado prácticamente todo lo que hizo posible la civilización china. Estamos hablando de la brújula, el calendario, la medicina tradicional china, la producción de seda, el lenguaje escrito e incluso el concepto del matrimonio. Si esto suena demasiado bueno para ser verdad, es porque probablemente lo es. Pero nos dice algo importante sobre cómo los historiadores chinos posteriores veían a esta figura. Las supuestas invenciones del emperador amarillo no eran aleatorias. Cada una representaba una transición crucial de la civilización nómada a la asentada. La brújula permitía la navegación y exploración. El calendario posibilitaba la planificación agrícola. La medicina reducía las tasas de mortalidad. La producción de seda creaba oportunidades comerciales. El lenguaje escrito permitía el mantenimiento de registros y la transmisión cultural. El matrimonio formalizaba las estructuras sociales. En otras palabras, el emperador amarillo no era solo un líder militar, era la encarnación mitológica de la civilización misma. Luego tenemos a Yandi, el emperador Llama, cuya relación con el emperador amarillo es complicada. Algunas fuentes los describen como aliados, otras como enemigos, y otras aún sugieren que eran la misma persona en diferentes momentos. La confusión no es accidental, refleja las complejas dinámicas políticas y culturales de la China antigua, donde las alianzas tribales cambiaban constantemente y los registros históricos a menudo eran reescritos por dinastías posteriores para servir propósitos políticos. El emperador Llama representaba el fuego, la agricultura y el sur. Mientras el emperador amarillo se asociaba con el orden y la estabilidad, el emperador Llama se vinculaba con la innovación y el cambio. Supuestamente fue el inventor de la agricultura misma, enseñando a los humanos cómo cultivar granos y domesticar animales. Esto hace aún más intrigante la relación entre los dos emperadores. ¿Estaban representando diferentes enfoques al desarrollo humano o diferentes etapas en el mismo proceso? Pero el personaje más fascinante en este drama es Qi Yu, quien a menudo se describe como el villano de la historia,
aunque esa designación podría decir más sobre quién estaba escribiendo la historia que sobre lo que realmente sucedió. Chi-Yu supuestamente era un gigante con cabeza de bronce y frente de hierro, 4 ojos y 6 brazos, y la capacidad de comer arena y piedras. Sus seguidores se describían como teniendo cabezas de bestias y cuerpos de humanos, capaces de hablar con animales y controlar fuerzas sobrenaturales. Ahora, antes de que descartes esto como pura fantasía, considera lo que estas descripciones podrían representar. Cabeza de bronce y frente de hierro podrían describir a alguien usando armadura metálica avanzada. 4 ojos podrían referirse a alguien usando algún tipo de dispositivo óptico, quizás una forma temprana de anteojos o un aparato de visión táctica. 6 brazos podrían describir a alguien manejando múltiples armas o herramientas simultáneamente. La capacidad de comer arena y piedras podría referirse a una dieta que incluía minerales para la fuerza, o podría ser lenguaje metafórico describiendo a alguien que podía sobrevivir en ambientes hostiles donde otros morirían de hambre. La descripción de los seguidores de Chi-Yu como humanos con cabeza de bestia es particularmente interesante. Esto podría representar prácticas chamánicas donde los guerreros usaban máscaras de animales y adoptaban comportamientos animales en batalla. También podría reflejar diferencias culturales que parecían tan extrañas a los cronistas chinos que las describían en términos sobrenaturales. Muchas culturas antiguas usaban simbolismo animal para describir tribus enemigas. La descripción bestial podría simplemente indicar que el pueblo de Chi-Yu tenía diferentes costumbres, vestimenta o tácticas de batalla. Lo que hace verdaderamente fascinante a Chi-Yu es su destreza tecnológica. Supuestamente era el inventor de la metalurgia, particularmente la forja de armas y herramientas agrícolas. La evidencia arqueológica sugiere que la tecnología de trabajo de metales efectivamente se extendió por China alrededor del periodo de tiempo asociado con estas leyendas. ¿Podría Chi-Yu representar la memoria histórica de quién primero trajo metalurgia avanzada a la región? La relación entre estas 3 figuras crea una tensión narrativa convincente. El emperador amarillo representa el orden establecido y los valores tradicionales. El emperador llama representa la innovación agrícola y el desarrollo pacífico. Chi-Yu representa el avance tecnológico y el poder militar. Su conflicto no era solo sobre territorio, era sobre qué tipo de civilización se convertiría la China antigua. El contexto histórico, un mundo en transformación. Entender por qué ocurrió la batalla de Suolu requiere que retrocedamos y consideremos el contexto más amplio de la China antigua alrededor del 2600 a.C. Este no era solo un conflicto aleatorio entre líderes tribales, era la colisión de diferentes sistemas tecnológicos, sociales y económicos que determinarían el futuro de una civilización entera. Imagina la China antigua durante este periodo, vastos territorios poblados por numerosas tribus, cada una con sus propias costumbres, tecnologías y formas de vida. La transición de sociedades cazadoras-recolectoras a asentamientos agrícolas estaba en curso, creando tensiones entre pueblos nómadas y sedentarios. Nuevas tecnologías, particularmente la metalurgia, se extendían rápidamente, dando a algunos grupos ventajas significativas sobre otros. El cambio climático estaba alterando los patrones tradicionales de migración y la disponibilidad de recursos. En otras palabras, este era un mundo en flujo, donde las estructuras de poder tradicionales estaban siendo desafiadas y nuevas posibilidades estaban emergiendo. El dominio del emperador amarillo supuestamente estaba centrado en la región de las llanuras centrales, en lo que ahora son las provincias de Hebei y Henan. Esta área era ideal para la agricultura temprana, suelo fértil, fuentes de agua confiables y un clima adecuado para el cultivo de granos. La evidencia arqueológica confirma que esta región vio un desarrollo agrícola significativo durante el periodo neolítico tardío, con sistemas de irrigación complejos y grandes asentamientos apareciendo alrededor del tiempo de la batalla legendaria. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. La revolución agrícola no era solo sobre cultivar alimentos, era sobre crear excedentes, comida extra que podía sostener a especialistas que no cultivaban. Estos especialistas podían convertirse en artesanos, guerreros, administradores o sacerdotes. En otras palabras, la agricultura hizo posible la civilización al liberar a algunas personas de la necesidad inmediata de producción de alimentos. El territorio del emperador Yama supuestamente estaba más al sur, en regiones que también estaban desarrollando agricultura pero con diferentes cultivos y técnicas. La relación entre el emperador amarillo y el emperador Yama podría representar la integración de diferentes sistemas agrícolas, quizás el cultivo de diferentes granos o la domesticación de diferentes animales.
El dominio de Qiyu, según la mayoría de las fuentes, estaba en lo que ahora es la provincia de Shandong, en el este de China. Esta región tenía diferentes ventajas geográficas, acceso al mar, depósitos minerales y rutas comerciales que conectaban la China interior con culturas marítimas. La evidencia arqueológica de esta área muestra trabajo de metales avanzado, exactamente en el periodo de tiempo cuando Qiyu supuestamente estaba activo. La significancia de la metalurgia en este periodo no puede ser subestimada. Las armas y herramientas de bronce eran tecnología revolucionaria superior a los implementos de piedra en casi todos los aspectos. Una tribu con armas de bronce podía dominar a vecinos que aún usaban herramientas de piedra. Más importante, el trabajo de metales requería conocimiento especializado, fuentes de combustible sofisticadas y sistemas de producción organizados. No podía simplemente descubrir la metalurgia individualmente, requería cooperación social e infraestructura tecnológica. Esto crea un escenario fascinante. ¿Qué pasa cuando un grupo tecnológicamente avanzado pero numéricamente menor se encuentra con sociedades más grandes pero menos tecnológicamente sofisticadas? Comparten su tecnología, la usan para dominar a otros, o tratan de mantener su ventaja a través del secreto. El conflicto entre Qiyu y los otros emperadores legendarios podría representar exactamente este tipo de colisión tecnológica. El momento de la batalla de Zuolu también coincide con cambios climáticos significativos que afectaron toda la China antigua. El periodo alrededor del 2600 a.C. vio el final del óptimo climático del Holoceno, un periodo más cálido y húmedo que había facilitado el desarrollo agrícola. A medida que el clima se volvió más frío y seco, los rendimientos agrícolas disminuyeron, forzando a diferentes grupos a competir por recursos cada vez más escasos. Los patrones de migración también cambiaron. Grupos que previamente habían vivido en áreas marginales se vieron obligados a moverse hacia regiones más productivas, creando presión sobre las comunidades establecidas. El conflicto en Zuolu podría representar uno de estos puntos de colisión, donde pueblos migrantes con tecnología avanzada se encontraron con comunidades agrícolas establecidas, llevando al conflicto inevitable sobre recursos y territorio. Pero hay otra capa a considerar: el papel del comercio y el intercambio cultural. El período neolítico tardío vio redes comerciales crecientes conectando diferentes regiones de China y más allá. Jade de montañas distantes, conchas de áreas costeras y minerales metálicos de varias regiones mineras se movían a lo largo de estas rutas comerciales. El control de las rutas comerciales podía ser tan valioso como el control de la tierra agrícola y mucho más flexible. La metalurgia avanzada de Qiyu podría haberlo hecho una figura crucial en estas redes comerciales. Si su pueblo controlaba la producción y distribución de metales, tendrían una influencia enorme sobre otras tribus que necesitaban estas tecnologías. El conflicto en Zuolu podría haber sido tanto sobre controlar redes comerciales como sobre conquista territorial. Esta dimensión económica añade complejidad a la narrativa tradicional de la batalla. En lugar de un conflicto simple entre el bien y el mal, podríamos estar viendo una lucha sofisticada por control económico y tecnológico, el tipo de conflicto que sería familiar para cualquiera que estudie guerras modernas de recursos o competencia tecnológica. La batalla, cuando la realidad se encuentra con la mitología. Ahora viene la parte de la historia que estira la credibilidad hasta su punto de ruptura: la batalla actual, como se describe en las fuentes chinas antiguas. Según estos relatos, la batalla de Zuolu no se libró con armas ordinarias por personas ordinarias. En su lugar presentó control del clima, bestias sobrenaturales, intervención divina y tecnologías que parecen más ciencia ficción que guerra antigua. La batalla supuestamente comenzó cuando las fuerzas de Qiyu atacaron los ejércitos aliados del Emperador Amarillo y el Emperador Llama, pero este no era un enfrentamiento militar convencional, era un choque de poderes sobrenaturales que transformó el paisaje mismo donde se libró. El movimiento de apertura de Qiyu fue invocar una niebla sobrenatural que cubrió el campo de batalla, desorientando a sus enemigos y haciendo imposible la resistencia coordinada. Esta niebla era tan espesa y persistente que las fuerzas del Emperador Amarillo no podían encontrar su camino, no podían comunicarse efectivamente y comenzaron a entrar en pánico. Ahora, antes de que descartes esto como pura mitología, considera lo que niebla sobrenatural podría realmente representar. La niebla es un fenómeno climático natural, pero puede ser influenciada por actividad humana. Quemar ciertos materiales, particularmente aquellos que contienen químicos que afectan la humedad y la temperatura, puede crear o mejorar las condiciones de niebla. Los alquimistas chinos antiguos ya estaban experimentando con varios compuestos químicos,
¿Podría la niebla sobrenatural de Chi-Yu haber sido una forma temprana de guerra química? Alternativamente, si las fuerzas de Chi-Yu estaban familiarizadas con la geografía local y los patrones climáticos, podrían haber programado su ataque para coincidir con condiciones naturales de niebla, dándoles una ventaja táctica significativa. La respuesta del Emperador Amarillo fue desplegar su arma secreta, el carro brújula, o carruaje que apunta al sur. Según la leyenda, este dispositivo siempre podía apuntar al sur independientemente de las condiciones de visibilidad, permitiendo a las fuerzas del Emperador Amarillo navegar a través de la niebla de Chi-Yu. El carro brújula es uno de los elementos más intrigantes de la leyenda de Xuolu, porque sabemos que dispositivos similares realmente existieron en la China antigua. Los registros históricos describen carruajes mecánicos que apuntaban al sur, usando engranajes diferenciales para mantener la dirección independientemente de los giros del vehículo. Estas no eran brújulas magnéticas, eran computadoras mecánicas que calculaban la dirección basándose en las rotaciones de las ruedas. La tecnología requerida para tales dispositivos era sofisticada pero no imposible para el periodo de tiempo. Si el Emperador Amarillo realmente poseía tal tecnología, le habría dado una ventaja enorme en batallas libradas bajo condiciones de baja visibilidad. Pero los elementos sobrenaturales de la batalla apenas estaban comenzando. Chi-Yu supuestamente invocó lluvia y viento para apoyar su niebla, creando una tormenta mágica que debería haber garantizado su victoria. El Emperador Amarillo contraatacó llamando a un demonio de la sequía llamado Ba, una diosa con el poder de despejar cielos y secar fuentes de agua. La batalla entre estas fuerzas sobrenaturales supuestamente duró días, con el clima mismo convirtiéndose en un arma en el conflicto. Nuevamente, necesitamos considerar lo que esto podría representar en términos prácticos. La manipulación del clima no es imposible, solo requiere entender la meteorología y tener las herramientas correctas. La siembra de nubes, por ejemplo, puede influir los patrones de precipitación. Quemar ciertos materiales puede afectar la humedad local y los patrones de viento. Los textos chinos antiguos describen varios métodos para predecir e influir el clima, sugiriendo que algún nivel de conocimiento meteorológico existía incluso en este periodo temprano. El demonio de la sequía Ba es particularmente interesante porque se describe como teniendo la capacidad permanente de prevenir la lluvia donde quiera que vaya. Esto podría representar a alguien con conocimiento avanzado de meteorología que podía predecir y prepararse para cambios climáticos. Alternativamente, podría representar una memoria de cambio climático real, periodos de sequía, que se atribuyeron a intervención sobrenatural, pero que realmente eran parte de cambios climáticos más grandes. El elemento sobrenatural de la batalla se intensificó cuando ambos bandos comenzaron a desplegar bestias míticas. Las fuerzas de Chi-Yu incluían dragones que podían respirar niebla y lluvia, mientras el ejército del Emperador Amarillo presentaba osos, leopardos y tigres entrenados que podían luchar junto a guerreros humanos. El Emperador Amarillo también supuestamente tenía águilas y halcones que podían servir como sistemas de reconocimiento y comunicación. El uso de animales en la guerra antigua no es mitológico, está bien documentado a través de la historia. Elefantes de guerra, caballos de caballería y perros entrenados, todos jugaron papeles cruciales en varios conflictos. La idea de usar osos o grandes felinos en batalla no es imposible, aunque requeriría técnicas sofisticadas de entrenamiento animal. Más probablemente, estas descripciones representan guerreros que usaban disfraces de animales o adoptaban estilos de lucha basados en animales, creando efectos psicológicos que luego se describieron en términos sobrenaturales. El reconocimiento aéreo proporcionado por águilas y halcones es realmente bastante plausible. Muchas culturas han usado pájaros para comunicación y exploración, y las aves rapaces entrenadas pueden ser notablemente efectivas para estos propósitos. Lo que podría haber parecido sobrenatural a observadores en tierra podría haber sido uso sofisticado pero práctico de animales entrenados. El clímax de la batalla supuestamente llegó cuando Chi-Yu mismo entró en la lucha. Descrito como un gigante con fuerza sobrenatural y la capacidad de transformar su apariencia, Chi-Yu parecía imparable hasta que el general más confiable del Emperador Amarillo, Jinglong, intervino. Jinglong se describía como un dragón alado que podía volar y respirar fuego claramente, entrando en territorio de mitología pura. Pero incluso esto podría tener explicaciones prácticas. ¿Volar? ¿Podría describir a alguien usando tecnología temprana de planeo? ¿O simplemente alguien que era hábil luchando desde posiciones elevadas? Respirar fuego podría referirse a armas de llama tempranas, dispositivos que proyectaban líquidos o gases ardientes hacia enemigos.
Los textos chinos antiguos describen varias armas incendiarias, y la tecnología para crear tales dispositivos no estaba más allá de las capacidades del periodo de tiempo. La conclusión de la batalla fue tan dramática como su ejecución. Después de días de combate sobrenatural, Qi Yu finalmente fue derrotado y asesinado, sus seguidores dispersados o absorbidos en los ejércitos victoriosos. El emperador amarillo y el emperador llama emergieron como cogobernantes de la China antigua, estableciendo los cimientos para lo que se convertiría en la civilización china. Pero aquí está la parte más interesante. La evidencia arqueológica sugiere que algo significativo sí ocurrió en la región de Chuolu, alrededor del 2600 a.C. Las excavaciones han revelado evidencia de conflicto a gran escala, metalurgia avanzada y cambios culturales que se alinean con el marco temporal de la batalla legendaria. Aunque no podemos confirmar los elementos sobrenaturales, podemos decir que la batalla representa la memoria de eventos históricos reales que fueron cruciales para el desarrollo chino temprano. Krikasir, evidencia arqueológica, separando hechos de fantasía. El desafío de estudiar la batalla de Zuolu es separar el hecho histórico de la elaboración mitológica. Afortunadamente, la arqueología moderna proporciona herramientas para examinar lo que realmente pasó en la China antigua alrededor del 2600 a.C., y los resultados son fascinantes no porque confirmen los elementos sobrenaturales de la historia, sino porque revelan una civilización antigua compleja y sofisticada que era capaz de mucho más de lo que podríamos esperar. Los estudios arqueológicos de la región de Zuolu, en la moderna provincia de Hebei, han revelado evidencia extensa de asentamientos neolíticos, metalurgia avanzada y signos de conflicto a gran escala datando aproximadamente al periodo de tiempo correcto. Las culturas Yangshao y Longshan, que estuvieron activas en esta región durante el Neolítico tardío, muestran evidencia clara de avance tecnológico, estratificación social y guerra organizada. Las excavaciones en sitios como Banpo, Jiangxai y otras ubicaciones de la cultura Yangshao revelan patrones de asentamientos sofisticados que sugieren planificación coordinada y autoridad centralizada. Estas no eran colecciones aleatorias de chozas, eran comunidades organizadas con muros defensivos, talleres especializados, áreas comunales de reunión y sistemas complejos para almacenamiento y distribución de alimentos. El nivel de organización requerido para tales asentamientos sugiere sistemas políticos y sociales lo suficientemente sofisticados para apoyar el tipo de operaciones militares a gran escala descritas en las leyendas de Chuolu. La evidencia metalúrgica es particularmente convincente. Los sitios arqueológicos a través del norte de China de este periodo muestran avance rápido en tecnología de trabajo de bronce, con algunas ubicaciones demostrando capacidades de trabajo de metales que eran notablemente avanzadas para su tiempo. La cultura Hongshan, que estuvo activa en el noreste de China durante este periodo, produjo artefactos de bronce que muestran comprensión sofisticada de aleación, fundición y técnicas de acabado. Lo que es especialmente interesante es el patrón de distribución de estos sitios metalúrgicos. No están dispersos aleatoriamente por el paisaje, siguen patrones geográficos y basados en recursos claros que sugieren redes comerciales organizadas y sistemas de transferencia tecnológica. Si Qi Yu representó la memoria histórica de metalurgia avanzada entrando a la región, estos patrones arqueológicos apoyan esa interpretación. La evidencia de conflicto a gran escala de este periodo también está bien documentada. Sitios de entierro masivo conteniendo guerreros con armas de bronce, asentamientos fortificados con signos claros de destrucción violenta y cachés de armas que sugieren preparación militar organizada, todos datan aproximadamente al mismo periodo que la batalla legendaria. Aunque no podemos probar que estos representen el conflicto específico descrito en las leyendas de Zuolu, confirman que guerra significativa estaba ocurriendo en la región en el momento correcto. La tecnología de armas revelada por estos sitios arqueológicos es particularmente relevante para evaluar las leyendas de batalla. Las armas de bronce de este periodo muestran técnicas sofisticadas de diseño y manufactura que habrían dado a sus usuarios ventajas significativas sobre oponentes con herramientas de piedra. Alabardas, hachas y puntas de lanza hechas de bronce no solo eran armas más efectivas, también eran símbolos de superioridad tecnológica y social. Pero quizás la evidencia arqueológica más intrigante se relaciona con las innovaciones tecnológicas atribuidas a los emperadores legendarios. El carruaje que apunta al sur mencionado en los relatos de batalla tiene precedentes históricos en la tecnología china antigua. Aunque no tenemos ejemplos físicos del periodo de Zuolu, fuentes chinas posteriores describen dispositivos mecánicos de búsqueda de dirección que usaban sistemas de engranajes diferenciales para mantener orientación independientemente de los movimientos de un vehículo.
La tecnología de engranajes requerida para tales dispositivos era sofisticada pero no imposible para el periodo neolítico tardío. La evidencia arqueológica muestra que los artesanos chinos antiguos eran capaces de producir dispositivos mecánicos complejos, incluyendo tallas elaboradas de jade que requerían herramientas de precisión y comprensión avanzada de ciencia de materiales. Si podían crear artefactos de jade tan precisos, los componentes mecánicos para un carruaje que apunta al sur no estaban más allá de sus capacidades. El conocimiento meteorológico, que juega un papel crucial en las leyendas de batalla, también tiene apoyo arqueológico. Los textos astronómicos y meteorológicos chinos antiguos describen comprensión sofisticada de patrones climáticos, cambios estacionales y la relación entre observaciones celestiales y condiciones terrestres. Los huesos de oráculo de periodos posteriores muestran que la predicción del clima era una práctica establecida, sugiriendo que pueblos anteriores podrían haber tenido capacidades similares. La guerra animal descrita en las leyendas también tiene correlatos arqueológicos. Los restos óseos de sitios chinos antiguos muestran evidencia de domesticación animal más allá de las especies de ganado usuales. Aunque no tenemos evidencia directa de osos de guerra entrenados, sí tenemos evidencia de que los pueblos chinos antiguos mantenían relaciones con una amplia variedad de especies animales y tenían comprensión sofisticada del comportamiento animal. Los datos climáticos del periodo añaden otra capa de confirmación a las leyendas de batalla. Muestras de núcleos de hielo, datos de anillos de árboles y otra evidencia paleoclimática muestran que el periodo alrededor del 2600 a.C. fue efectivamente un tiempo de cambio climático significativo, con temperaturas que se enfriaban y patrones de precipitación cambiantes que habrían afectado la productividad agrícola y la disponibilidad de recursos. Este estrés climático habría creado exactamente el tipo de condiciones que podrían llevar a conflicto a gran escala sobre recursos y territorio. Quizás más importante, los estudios genéticos de poblaciones chinas modernas muestran evidencia de mezcla de población significativa y migración durante el periodo neolítico tardío. El análisis de ADN sugiere que diferentes grupos con firmas genéticas distintas entraron en contacto y se fusionaron durante este periodo de tiempo, creando la fundación genética de lo que se convertiría en la población Han china. Esta evidencia a nivel poblacional apoya la idea de que la batalla de Zuolu representa la memoria de cambios culturales y demográficos significativos. La evidencia arqueológica no prueba que la batalla de Zuolu ocurrió exactamente como se describe en textos antiguos, pero sí confirma que algo significativo ocurrió en la región durante el periodo de tiempo correcto. La evidencia sugiere guerra organizada, avance tecnológico, mezcla cultural y cambios sociales que habrían sido lo suficientemente memorables para entrar en la tradición oral y eventualmente convertirse en los relatos legendarios que tenemos hoy.